Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana un día más. Comenzamos con un tema escalofriante que se lleva practicando a lo largo de la historia. Mañana, día 6 de febrero, se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Para profundizar sobre este terrible tema, vamos a contar con la presencia de la doctora investigadora Violeta Rodríguez. Pero antes debemos recordar que la mutilación genital femenina es una violación de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres y las niñas. La mutilación genital femenina no beneficia en absoluto a la salud y causa daños para toda la vida y afecta a más de 200 millones de personas de todo el mundo, de las cuales se calcula que 600.000 viven en Europa. Buenas tardes, compañero Salvador. Buenas tardes, Datos Lucía. escalofriantes. Así Mañana es este día, pues para reivindicar los derechos de las mujeres y de las niñas con estas mutilaciones. Es necesario, ¿no?, una concienciación social, jurídica y económica también para erradicar esta violación flagrante, como tú muy bien decías, de los derechos humanos en todo el mundo y especialmente en Europa, porque estamos aquí a la vuelta de la esquina, podemos tener un caso de esta gravedad. Bien, pues una experta, hemos querido invitar a una experta de todos estos temas porque vamos a abordar este día, que es mañana, el Día Internacional. Vamos a dar la bienvenida a la doctora investigadora Violeta Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Lucía, encantada. Bueno, lo recordamos mañana, todos los días 6 de febrero, pero no debemos de olvidarnos en ningún momento de esta situación y de esta práctica que, como bien he comentado, se practica a lo largo de la historia. Pero vamos a centrar a nuestra audiencia, doctora, si le parece, para que nos explique qué es la mutilación genital femenina y en qué regiones del mundo se practica con mayor frecuencia. Pues sí, Lucía, realmente hasta me cuesta hablar del tema porque es algo terrible. Pero una mutilación genital femenina se trata de toda alteración o lesión dentro de los órganos genitales femeninos que no tiene nada que ver con razones médicas. Es decir, se hace por otro tipo de razones y no son para nada buenas para la salud. ¿Y en qué país ocurre? ¿En qué países ocurren? Pues ocurren en países de África, Oriente Medio y parte de Asia. ¿Y cuáles son las razones, doctora, para perpetuar esta práctica, ¿no?, a nivel social, a nivel cultural, a nivel mundial? Pues claro, imagínate, ¿qué razones podemos tener para esto? Son, digamos, ideas que están muy incrustadas dentro de las culturas y lo que nos vienen a decir es que la mujer va a ser más casta, que la mujer va a ser capaz de preservar la fidelidad dentro del matrimonio, razones de higiene, creyendo que va a ser más limpio, pero en realidad incluso hay muchos motivos que tienen que ver con religiones, pero ojo, porque ninguna religión tiene esta práctica como obligatoria. Entonces hay muchas razones, pero ninguna está realmente clara. Bueno, doctora, sabemos que la mutilación genital femenina tiene graves consecuencias para la salud. ¿Podrías detallarnos algunas de ellas? Pues imagínate, centrándonos en la corto plazo, una mujer pues sufre una mutilación. ¿Qué puede tener en ese momento? Primero, un dolor intensísimo, porque no es que pongan anestesia ni practiquen las cosas como lo hacemos aquí. Pero aparte de un dolor intensísimo, podemos tener hemorragias que pueden llegar a causar la muerte, infecciones que también después pueden llegar a causar la muerte y deformidades que ya se van a mantener de por vida. Esto a corto plazo, pero es que a largo plazo podemos tener problemas menstruales, problemas en el embarazo, problemas en el parto y luego unas secuelas psicológicas realmente descomunales que van a perseguir a estas mujeres el resto de su vida. Sabemos que hay un marco jurídico, no hay leyes internacionales, un compromiso, por ejemplo, la resolución de Naciones Unidas de 2012 que intenta erradicar esta práctica. El vicepresidente de la Comisión Europea y alto comisionado de la Unión, Josep Borrell, también está comprometido en erradicar esta práctica. Hay planes específicos jurídicos a nivel del Consejo de Europa para tipificar esta práctica. Recordemos el plan de UNICEF, distintos planes y marcos de actuación a nivel europeo, pero a pesar de estas circunstancias, estoy recordando
recordando el convenio de Schengen, por ejemplo, que mejora la práctica de los agentes de aduanas que podrán actuar ante un aviso de este instrumento Schengen cuando intuyan que está pasando de frontera, ¿no?, una potencial víctima de violencia de género. En Colombia, por ejemplo, a partir de hace unos meses se está erradicando esa práctica a nivel indígena. Hay muchas comunidades todavía que practican, pero aún así, doctora, existen desafíos a nivel internacional. Es que nosotros lo estamos contando aquí y a mí se me ponen los pelos de punta porque a pesar de que existe todo este marco de legislación que estás comentando y de que existe el reto de que para 2030 se haya conseguido esta erradicación, claro que se sigue practicando porque en las culturas de origen es algo que está tan dentro, una tradición, digamos, tan ancestral, que es muy difícil sacar esa idea o ese concepto. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? Primero, pues trabajar con los supervivientes, con las mujeres supervivientes que puedan pues decir cuál ha sido su experiencia. Necesitamos también trabajar con los líderes de esas comunidades, sobre todo con los líderes masculinos, porque tenemos que concienciar a los hombres de que realmente hacer esto no es bueno ni para ellos ni para ellas. Y yo creo que aún queda un largo trabajo porque esto está, pues como hemos comentado, realmente dentro de la estructura de estas sociedades. Bueno, un largo trabajo, pero es que, no sé, todas estas cuestiones de culturas y demás, parece ser que, porque como hemos comentado, es que se está practicando a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. ¿Cómo no se ha podido ya conseguir parte o erradicar totalmente estas mutilaciones? Porque se está violando los derechos humanos, doctora. Pero totalmente, pero es una violación descomunal, pero en mujeres y niñas. Entonces, no es solo en mujeres adultas, no, es que incluso se hace como rito de iniciación para la edad adulta. Es decir, una niña que acaba de tener la menstruación o está a punto de tener la menstruación ya sufre estas mutilaciones de por vida. Es realmente horrible. Horrible, Lucía. Para no decir que bueno, porque se le privan pues de lo que todo ser humano tenemos en las relaciones sexuales y demás, se le prohíben bueno, pues de disfrutar, pues como tenemos derecho todo el mundo, pero eso es aparte, pero todo lo que se está haciendo, como bien ha comentado la doctora, sino todas las consecuencias de salud que luego a lo largo de su vida, y ese dolor al principio, bueno, es que de verdad es para echarse las manos a la cabeza. Y si ustedes están viendo ahora y son de aquellas personas que practican este hecho, estas mutilaciones, ya les vale. De verdad. Es que son temas que no me explico. Bueno, a pesar de estas leyes, doctora, se sigue realizando, como se ha comentado, en algunas comunidades. ¿Qué desafíos se enfrentan en los esfuerzos para eliminar esta práctica, como he comentado? ¿Qué es lo que se está haciendo? Y luego, aparte, tenemos también los datos que hemos dado al principio, 200 millones de personas y 600.000 que viven en Europa. Y atención, porque aquí esas 600.000 personas están protegidas. Pero, ¿y si se van a sus países, doctora? Claro, esto es por lo que ha comentado antes el compañero, que es que muchas veces la trampa está aquí. Aquí, por lo menos en territorio europeo, no tenemos constancia de que se esté practicando y creemos que no se practica. Pero ¿qué ocurre? Que las mujeres, algunas ya, las que están aquí, es porque ya se lo han practicado en su país de origen y han venido, pero luego también tenemos el riesgo de que las mujeres que están creciendo aquí, que las niñas que estén creciendo aquí, cuando llegan al periodo de edad en el que les quieren practicar esta mutilación, pues se las llevan a sus países de origen, les practican la mutilación y luego vuelven. Es por esto que estamos tomando las medidas, como comentaba. Sí, pero ¿qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se controla eso? Se está intentando alertar a las policías de aduana de que hay riesgo de violencia de género y entonces se impide el paso, o sea, el retorno de estas mujeres a sus países de origen. O al revés, incluso si estas personas están en sus países de origen y están cerca de alguna policía de aduana que ya, digamos, entra dentro de este sistema informativo, también puede llegar a protegerla allí. Pero realmente es como desde Europa hacia los países de origen. Supongo que también se controlará, no sé, porque claro, o se van engañadas, porque normalmente pues, engañada por los padres, engañada por el familiar, engañada por el marido, engañada por cualquier persona de la familia, se la llevan a sus países. Supongo que irán engañadas, o si son conscientes de lo que le van a hacer, ellas también tendrán algún derecho o existe un control, un teléfono que puedan pedir auxilio.
Pues la verdad, Lucía, es que hasta ese punto, según cada región, desconozco cuál es exactamente el teléfono o donde deben pedir ayuda. Pero sí que te puedo asegurar que habiendo considerado, o sea, esto está considerado como violencia de género. O sea, que si acuden a la Al policía 016 o al también. 016, seguro que van a poder movilizar los recursos necesarios para protegerla. Se trata de una concienciación a nivel social y jurídico porque hay marco suficiente para poder erradicar esta costumbre ancestral y trabajar mucho, ¿no?, en las comunidades, en los líderes de pensamiento de las comunidades, por ejemplo, africanas, que siguen defendiendo, ¿no?, esta práctica realmente bochornosa y deleznable que tanto impacta en la sociedad y en todos nosotros. Pues sí, la verdad, bueno, estamos recordando y estamos tratando este tema porque le recordamos, valga la redundancia, que mañana, día 6 de febrero, pues es el Día Internacional de la Tolerancia Cero sobre la mutilación genital en las mujeres, en niñas y mujeres. Bueno, a ver si aquí por lo menos se controla en Europa, pero claro, cuando hablamos de que creen que para el 2030 más o menos se erradique esto, todavía quedan años para que todas estas niñas y mujeres sigan sufriendo. O sea que las cosas de palacio, como digo yo, van despacio y cosas tan importantes como estas. A mí me gustaría también hacer un poquito hincapié en las soluciones que pueden tener las personas que por desgracia hayan sufrido este tipo de mutilación. Porque está muy bien concienciar socialmente, está muy bien trabajar, pero ¿y la persona que ya tiene ese daño en su cuerpo y en su mente, ¿no?, y tiene que vivir con eso? Pues por eso yo quería hablar también un poquito de las soluciones médicas que se pueden hablar, o sea, perdón, que se pueden ofrecer al respecto de estas mujeres, si os parece bien. O sea, que sí, que existen, doctora, como investigadora, pues existen algunos tratamientos y más para después de esa mutilación que puedan llevar una vida más feliz. Claro, porque por ejemplo existe una plataforma que se llama la Empower, que es exclusiva para la salud genital femenina. ¿Y qué es lo que hace? Pues utiliza diferentes tipos de energía y diferentes tipos, digamos, de procedimientos para conseguir regenerar, por ejemplo, parte del daño. Imagínate que ha habido una ablación de clítoris, o han cosido, por desgracia, los labios mayores o los menores, o se ha vertido ácido dentro de la vagina. Todas estas cosas dejan una... ¿Ácido? Sí. ¿Ácido dentro de la...? Claro, para una cauterización. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto pues deja a las mujeres con unas graves lesiones. Ahora, mediante radiofrecuencia, mediante electroestimulación, podemos conseguir, en parte, revertir las consecuencias de esta atrocidad. Pero ¿y cuáles son estos tratamientos? ¿Cómo...? Por ejemplo, tenemos uno que se llama V-Tone, que lo que hace es que es intravaginal, el tratamiento médico, y lo que hace es tonificar toda la musculatura pélvica. Por ejemplo, si han sufrido problemas de incontinencia por estas mutilaciones o han sufrido problemas internos con estas mutilaciones, los vamos a ayudar. O también tenemos el Morfeu 8 vaginal, que es un tipo de radiofrecuencia que damos externamente para mejorar todo el aspecto, regenerar, que haya mayor flexibilidad, porque vivís con una cosa así, ya no es solo que sea, entre comillas, fea, es que es muy doloroso. Doctora, usted tiene una clínica que verdaderamente pues va personas, mujeres y niñas para esos tratamientos, ¿verdad? Además lo tienen elegido, si no me equivoco, su clínica. Sí. Pero ¿estos tratamientos también lo pueden conseguir la Seguridad Social o lo implantan en la Seguridad Social o no? ¿O en la Seguridad Social qué tratamientos pueden existir para mermar esos daños de la mutilación? Probablemente en la Seguridad Social sí que existan, como en otros casos, cirugía reparadora, que cuando hay un daño bastante grave en la función, pues probablemente se puede hacer una cirugía plástica o reparadora. Sí. Pero quizá ya tanto como estimular, regenerar, mejorar, quizá ese tipo de tratamientos pertenezcan a día de hoy un poquito más al ámbito privado, que estaría fenomenal, que se extendieran también a lo público, pero quizá esa regeneración tenga un poquito más que ver con el ámbito privado. Es un mensaje, ¿no?, de aliento, de esperanza también para todas las personas que están sufriendo en silencio esta mutilación genital femenina y para toda la familia, ¿no?, la descendencia. Es un mensaje importante de ilusión desde la ventana de Lucía, doctora, para todo el mundo, para que una vez que suceda esto, tener resortes y herramientas suficientes para salir adelante y no convivir con el dolor permanentemente. Que se pida ayuda porque creo que ya no es solo concienciar, sino intentar poner solución a las personas que la han sufrido y por lo menos aquí vamos a estar para ayudarles, para protegerlas, para lo que sea necesario.
Doctora, ¿ha visto algún caso que le haya llamado la atención en algunas mujeres y niñas? Pues sí, pues por desgracia estos casos no es que llamen la atención, es que son casos que no se olvidan nunca. Y como hay diferentes tipos de alteraciones, pues lo que hemos comentado, yo he encontrado pues mujeres a las que se le habían cosido los labios vaginales, mujeres a las que se le habían cortado, mujeres a las que se había vertido agua hirviendo en la vagina, o se le había intentado arrancar el clítoris de cualquier manera y claro, pues deriva en graves alteraciones. Bueno, todo esto deriva, como lo hemos hablado, en las religiones, en la cultura. No creo yo que, no sé, si uno o unas personas tenemos fe en cualquier cosa, no creo que esas, no sé, pues lo que esté por ahí o donde creemos, querría que hiciesen estos temas tan graves, ¿no? Es que fíjate que aunque algunas, digamos, regiones se escudan en la religión, pero ninguna religión lo tiene como obligatorio. Es decir, hay muchas religiones que igual sí tienen otras cosas como obligatorio, pero esta mutilación, entre comillas, es opcional. Lo que pasa es que, claro, si la hacen, pues parece que su hija va a ser más casta, que su hija va a tener mejores condiciones, que va a ser fiel una vez que se case, una serie de creencias que están asociadas muy negativamente a que todavía haya mucha presión para que se ejerza esta práctica. La verdad que sí, como hemos dicho al principio de esta charla, es que es escalofriante. Doctora, es que me pongo de verdad un poco... perdona que me estéis comentando, compañeros. Ya, me están diciendo que recordemos los datos, que son 600.000 personas que viven en Europa y de los ¿cuántos millones hemos dicho? 200 millones de mujeres. 200 millones de mujeres en todo el mundo. Y en Europa, que estamos más cercanos, ¿no? En 17 países de Europa, 190.000 niñas, atención, 190.000 niñas corren peligro de mutilación y 600.000 mujeres viven en Europa ya mutiladas. Conviven entre nosotros. Es un drama realmente potencial. No. Y ojo, atención a otro dato, el último, las políticas de migración, 20.000 solicitudes de asilo están pendientes de revisar y pueden ser que esas niñas ya tengan problemas de mutilación de órganos sexuales. Bueno, pues doctora Violeta Rodríguez, doctora e investigadora, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana. Para cualquier consulta, pues tienen la clínica en El Ejido y pueden también, para ponerse en contacto contigo, ¿qué deben de hacer? Es tan fácil como buscar doctora Violeta Rodríguez y en internet y encontrarán redes, encontrarán página web, lo que sea necesario. Pues muy bien, una gran labor como investigadora también. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a ver un vídeo con testimonios escalofriantes, una palabra que la hemos utilizado en esta intervención, de mujeres que han vivido en primera persona esta terrible experiencia.